El Servicio de Impuestos Internos ratificó la discrecionalidad de querellarse en el caso de las boletas ideológicamente falsas, facultad que además recae en el director del organismo. Según el ente fiscalizador, no corresponde realizar un estudio al respecto. Para ahondar en este tema, conversamos con la ex jefa del Departamento de Litigación Penal del Servicio de Impuestos Internos, Marisa Navarrete. ¿Cómo estás? Gusto saludarla. Hola, buenas tardes. Y de conocerla también, porque la he visto en otras transmisiones, por ejemplo, con Macarena Morales. Así es, en extendido. En extendido, correcto. Bueno, estamos en este caso que habla de una suerte de competencias entre el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público, a raíz, por ejemplo, del caso Cabal, en donde se ha pedido incluso políticamente que el Servicio de Impuestos Internos se querelle para poder avanzar en la investigación. Sí, pues efectivamente desde el inicio de este año empezamos a ver una suerte, ¿cierto?, de disputa entre el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos debido precisamente al ejercicio que tiene discrecional el Servicio de Impuestos Internos en cuanto a querellarse en un delito de tributario. Y esto principalmente ha venido dándose porque el servicio ha cambiado, ¿cierto?, la forma en que había operado de partida del año pasado hacia atrás, es decir, y me estoy refiriendo claramente al tema de hacer querellas que sean o no nominativas, como la hemos visto últimamente, ¿ya? Esa cuestión es muy importante, como para que la gente lo entienda en general, tiene que ver con el agregar y a los que resulten responsables cuando se presentan las querellas, que es, entre otras cosas, lo que permitió que se pudiera actuar en contra de Claudio Aguiluz por las boletas ideológicamente falsas en el financiamiento irregular de campaña. Claro, efectivamente era la interpretación que le había dado, ¿cierto?, la jurisprudencia a esta forma, ¿cierto?, de establecer querellas que fueran contra los que resulten responsables. Si tenía esta cláusula, ¿cierto?, entonces se podía dirigir la investigación contra cualquier persona que resultara en la investigación, ¿cierto?, de alguna manera responsable también de ese delito. Pero lo importante aquí es, efectivamente, y la disputa es respecto del artículo 162, que otorga esta facultad discrecional al Servicio de Impuestos Internos en cuanto a querellarse o no. Y ahí está el tema, porque lo discrecional no quiere decir arbitrario. Y muchas veces, ¿cierto?, da la impresión de que el Servicio de Impuestos Internos actúa de forma arbitraria al actuar de una forma distinta a lo que hace en un caso similar en situaciones, ¿cierto?, anteriores, ¿verdad? Entonces, hay antecedentes que pareciera ser que no son comprensibles para nadie, porque en ninguna parte ha establecido, ¿cierto?, públicamente el Servicio de Impuestos Internos cuáles son los criterios que tiene para querellarse en un caso determinado. Solo existe, por ejemplo, un oficio interno del Servicio de Impuestos Internos en que establece algunos criterios que son bastante generales. Por ejemplo, la gravedad de la infracción, el monto del perjuicio fiscal, criterios que tampoco especifica en este oficio interno, no dice cuánto es el monto del perjuicio fiscal que va a tener en consideración para querellarse. Ahora, el nuevo director del Servicio de Impuestos Internos señala que, o ha defendido, no solamente esta figura de individualizar las querellas y no agregar el contra quienes resultan responsables, sino también el rol recaudatorio que tiene el servicio y por lo tanto no ir más allá en estas cuestiones que tienen un carácter judicial y a lo mejor también político. Sí. Bueno, yo efectivamente leí esas declaraciones y me parecieron, la verdad que no me parecieron correctas, porque al hablar así el actual director del Servicio de Impuestos Internos está desconociendo años de tradición del propio Servicio de Impuestos Internos que ha ejercido la acción penal en delitos tributarios. Por lo tanto, no me parece que señalar en algún minuto que hacer una querella contra los que resulten responsables es querellas al voleo, es hacer una acción irresponsable, porque está diciendo entonces que todas las que hizo el servicio antes son irresponsables. La verdad es que a mí me parece que el artículo 162 otorga una facultad discrecional al Servicio de Impuestos Internos, pero solo para aquellos casos en que encuentra un indicio de que hay un delito tributario. Pero una vez que lo encuentra, debe actuar de la forma que establece la ley, es decir, interponiendo una denuncia, una querella al Ministerio Público, porque, esto es bien importante, el único organismo que es habilitado constitucionalmente para investigar es el Ministerio Público. No puede investigar un delito el Servicio de Impuestos Internos. Le pregunto más adelante respecto a esas declaraciones que también formuló hoy el ex fiscal Piedrabuena. Pero antes, respecto a las declaraciones del fiscal del caso Cabal, que es lo que está en discusión en el momento ahora, en el que señala que no tiene que esperar la acción del Servicio de Impuestos para actuar, pero también deja claro que es el Servicio de Impuestos Internos quien tiene que determinar la existencia de delitos tributarios.
Entonces ahí se produce una confusión para el buen entendimiento. Sí, el buen entendimiento, efectivamente. Bueno, como digo, el artículo 162 se estableció para la iniciativa de una acción por delito tributario. Entonces, ¿a qué nos referimos con la iniciativa? La iniciativa significa que yo pongo en antecedente del Ministerio Público por cualquiera de estas vías que existe un posible delito tributario. Y una vez que yo pongo en conocimiento como Servicio de Impuesto Interno, es el Ministerio Público quien determina quiénes son los responsables y, en definitiva, cuáles son los delitos específicos que va a acusar, ¿verdad? Cuando ya ha hecho esto el Servicio de Impuesto Interno, entonces habilita al Ministerio Público para seguir investigando cualquiera sea la persona que está involucrada en estos hechos. Y eso yo creo que es la interpretación al menos que le doy yo al 162. Ahora bien, también es importante, yo no escuché las declaraciones del fiscal Toledo que usted me está señalando, pero es importante señalar que en muchos casos los delitos tributarios son uno de los delitos que se cometen en un caso determinado. Hay muchos delitos comunes asociados, como por ejemplo, si estamos hablando de facturas que son ideológicamente o materialmente falsas, tenemos un delito común asociado que son la falsificación de instrumentos privados o de instrumento privado mercantil. Y que allí el Ministerio Público tiene la obligación de investigar una vez que toma conocimiento de la posible existencia de ese delito. También hay delitos que se pueden investigar comunes y asociados, como los delitos de estafa, los delitos de apropiación indebida. Por lo tanto, efectivamente, teóricamente también puede el Ministerio Público iniciar esa investigación por esos delitos, aun cuando puedan ser también constitutivos de delitos tributarios. Pero aun cuando no lo sean también, o no lo considera así el Servicio de Impuestos Internos. Por eso, es que el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, para decirlo en lenguaje común, evasión de impuestos. Claro, si existe evasión de impuestos, bueno, y ahí estamos en el tema de fondo aquí, es que es ¿quién tiene que velar por la correcta aplicación de los tributos? Es el Servicio de Impuesto Interno. Por lo tanto, decir que el Servicio de Impuesto Interno es solo un ente recaudador es una visión sumamente limitada de la acción que tiene el Servicio de Impuesto Interno, porque el Servicio de Impuesto Interno no es solo un recaudador, es el instituto o la institución que está encargada de velar por el correcto cumplimiento de la obligación tributaria. Y en definitiva, el correcto cumplimiento también tiene una arista penal. ¿Qué mejor, cierto, invitación, por así llamarlo, a que las personas cumplan con sus impuestos, son las acciones que ha hecho precisamente los casos de Penta, ¿cierto?, y Soquimich, que hemos visto que rápidamente corrieron muchas empresas, ¿cierto?, a acoger este llamado, a rectificar sus tributos que también estarían vinculados de alguna manera de la misma forma que estaba Penta y Soquimich. Entonces, por ese ítem, el Servicio de Impuesto Interno también ha recaudado gran cantidad de impuestos que se ocasionaron evidentemente por las acciones penales que se iniciaron. Entonces, obviamente, es parte de su función también. Yo le nombraba al ex fiscal nacional Guillermo Piedrabuena, que señalaba hoy día, luego de la asunción del mando de Abbott, que constitucionalmente el Ministerio Público tiene preeminencia sobre el resto de los servicios, incluso en delitos que tengan carácter tributario. ¿Usted está de acuerdo con eso? Por supuesto, la investigación penal es exclusivamente del Ministerio Público y por eso es que le decía al inicio que, a mi parecer, obviamente, no puede hoy día el Servicio de Impuesto Interno estar investigando paralelamente hechos que está investigando el Ministerio Público, porque eso es absolutamente inconstitucional. La mayor garantía, incluso para los imputados, es la investigación que tiene el Ministerio Público, porque está regulada, porque están regladas las atribuciones, cuando debe pedir, por ejemplo, autorización judicial. Cuando el Servicio de Impuesto Interno investiga, porque eso es lo que hace hoy día, lo que está investigando, no está sujeto a las normas de protección de garantías de un imputado. Es decir, el imputado no tiene derecho a guardar silencio, tiene que exhibir su libro de contabilidad, ¿me entiende? Entonces, desde ese punto de vista, las garantías no están allí tampoco salvaguardadas ni garantizadas, por lo que evidentemente también es un perjuicio para los imputados. Entonces, esa norma, cuando hay una situación como esta, me parece, y coincido absolutamente con el ex fiscal nacional, en el sentido de que es una norma que puede cuestionarse su constitucionalidad, y para eso, obviamente, las personas interesadas deberán recurrir al Tribunal Constitucional. Y debería zanjarse definitivamente, porque no es la primera discusión que tenemos al respecto. Así es. El Tribunal Constitucional, en su oportunidad, cuando se arregló o se modificó este artículo, cuando llegó la reforma procesal penal, cuando, cierto, instauró en Chile la existencia del Ministerio Público, precisamente se discutió esta norma y allí se señaló
que se podía hacer este proceso de recopilación de antecedentes, que es el 161, solo hasta que el Servicio de Impuesto Interno detectara que hay la posible comisión de un delito, porque allí debía, en el fondo, abstenerse de seguir investigando y tenía que remitir los antecedentes al Ministerio Público. Por lo tanto, ya hay un principio de razonamiento de parte del Tribunal Constitucional que a mí me parece que podría servir de base como para iniciar esta acción por inconstitucionalidad. Para terminar, no quiero dejar de preguntarle también a propósito de los conflictos de competencia, lo que se produce entre la Fiscalía Nacional Económica, también con el Ministerio Público, ahora por el caso de colusión, donde el Ministerio Público pide que se le entreguen los antecedentes y la Fiscalía Nacional Económica recurre al Tribunal Constitucional para evitar que esto sea de ese modo, porque estima que una investigación al Ministerio Público podría ser incluso ineficiente para el tipo de delitos que ellos investigan. Sí, ese es un tema bastante más complejo porque de partida ahí no hay ningún delito hoy día específicamente asociado. Recordemos que el delito de colusión se había eliminado y ahora está, ¿cierto?, a puerta de volverse a introducir. Pero lo cierto es que no había ese delito cuando se cometen estos hechos que estamos conociendo ahora de la colusión del papel confort, porque así se le llama, ¿verdad? Claro. Entonces, al no existir un delito, no estamos hablando de los mismos hechos, ¿verdad? La Fiscalía, no tengo claro qué es lo que está investigando, pero seguramente está investigando un delito que es el delito anterior del Código Penal, que existe un delito, ¿cierto?, asociado, parecido, que fue el que se siguió en los casos de la farmacia. Y bueno, la verdad es que en estos casos yo la verdad es que pienso que hay un tema importante para tener una reflexión, que es precisamente la preparación que tiene la Fiscalía Económica para estos temas. En materia, ¿cierto?, en los tribunales ni tampoco en la Fiscalía existe un caso específicamente para ello. No siempre hay fiscales, estoy hablando en general, no en este caso, en general no siempre hay fiscales especializados en delito económico que pueden tomar estos casos. Entonces, la Fiscalía Económica sí hace una importante función allí. Pero yo creo que, en definitiva, ¿cómo se zanja este tema? Cuando la Fiscalía investiga en el caso de colusión, responsabilidades personales, porque aquí no hay responsabilidades de las empresas, no es un delito que sea base de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por lo tanto, cuando está investigando ese aspecto. Cuando la Fiscalía Nacional Económica está investigando las responsabilidades de la empresa, que es lo que se le aplica una sanción probable, ¿cierto?, en el caso de que se investigue o se constituya efectivamente esta infracción. Para pasar la persona al Ministerio Público, así es, las personas en eventuales delitos. Sí. Marisa Navarrete, muchísimas gracias por conversar con nosotros nuevamente aquí en CNN. Gracias a usted, nos vemos. Que esté muy bien.